por qué la vida está dividida en dos discernimientos. Nuestros sabios dijeron, porque los vivientes saben que morirán. Estos justos en su muerte son llamados vivientes. Rashi interpreta, estos juntos, ¿cómo saben que morirán? Ellos están pendientes del día de su muerte y evitan las transgresiones, y los muertos no saben nada. Esos malvados durante sus vidas son llamados muertos. Rashi interpreta, los malvados no saben nada, lo cual significa ellos fingen que no saben y pecan. Por lo tanto, se deduce que hay vida que se llama muerte. En otras palabras, para los malvados sus vidas se llaman muerte. Además, hay muerte que se llama vida, que se encuentra entre los justos. Es decir, hay dos discernimientos en la vida, una, la vida de los malvados y dos, la vida de los justos. No está escrito cómo se llama la vida de los justos. Más bien, lo que está escrito es que la muerte de los justos se llama vida. Y ciertamente deberíamos decir que si la muerte de los justos se llama vida, entonces la vida de los justos ciertamente es un grado más elevado. De acuerdo con la interpretación de Rashi, parece que en su muerte, es decir, cuando se les mira y cuando se los percibe como muertos, entonces no pecan. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto con la vida? ¿El que no peca ya tiene vida? Además, Rashi interpreta que los malvados en sus vidas se llaman muertos. ¿Por qué? Es porque los malvados no saben nada, lo que significa que pretenden no saber. Deberíamos interpretar que no saben sobre el día de la muerte. Esto también debemos entenderlo. ¿El que no recuerda el día de la muerte debe pecar? Después de todo, nuestros sabios dijeron, uno siempre debería irritar la buena inclinación sobre la inclinación al mal. Si él la derrota, bien. Si no, la persona debe participar en la Torah. Si la persona la derrota, bien. Si no, la persona debería leer la lectura de Shema. Y si no, debería mencionarle el día de la muerte. Esto significa que incluso si no recuerda el día de la muerte, no tiene que pecar. Por lo tanto, ¿qué significa que Rashi interpretó que pretenden no saber sobre el día de la muerte y por lo tanto el pecado? ¿Implica esto que alguien que no quiere pecar debe recordar siempre el día de la muerte? Para comprender todo lo anterior, debemos recordar todo lo que está por delante de nosotros, es decir, el propósito de la creación, así como también la cuestión de la corrección que se realiza más adelante. También debemos entender la regla de que no hay luz si no hay un Kli. Se sabe que el propósito de la creación es hacer bien a sus creaciones. También se sabe que no hay luz sin un Kli. Esto significa que no puede haber un llenado sin una carencia. Por esta razón, el Creador creó la existencia a partir de la ausencia, la carencia y el deseo de recibir placeres. Esto se llama deseo de recibir deleite. En este Kli llamado el deseo de recibir, hay posteriormente una corrección llamada Tzimtzum, restricción. Esto significa que debido a la recepción de la abundancia, no había equivalencia entre el otorgante y el receptor.
y que este Kli anhelaba la equivalencia de forma llamada Debekut. Por esta razón, la vasija no deseaba recibir dentro de su deseo recibir Debekut. Más bien, en ese discernimiento debería haber un Sinsun, y esta debería recibir solo donde estaba lista para otorgar. Esta es la corrección de la creación, de manera que las criaturas no sientan malestar cuando reciben placeres del Creador. Ahora entendemos que el propósito de la creación es para que las criaturas reciban deleite y placer, y que la corrección de la creación es para que las criaturas no sientan malestar a partir de la recepción de los placeres. Un Kli es llamado una carencia y la luz es llamada un llenado. Es llamada un llenado. Resulta que en la vasija donde se viste la luz se llama deseo. Y la vida que se viste en esta se llama luz. De esto aprendemos que tenemos dos tipos de vasija. Uno, el Kli sin la corrección de la creación, llamado recibir, para recibir. Y dos, un Kli con la corrección de la creación, llamado recibir con el deseo de otorgar. De acuerdo a lo anterior, la luz la vida es llamada luz. Se sigue que tenemos una vida que está revestida de los kelim del deseo de recibir, mediante el cual recibimos disparidad de forma con el Creador, lo cual nos ocasiona que nos apartemos de la vida de vida. Por esta razón, esta vida se llama muerte, debido a la separación que ocurre aquí. Existe también una vida llamada luz, la cual está vestida en kelim, en los cuales existe la corrección de la creación, llamada recibir con el deseo de otorgar. Mediante esto, aunque estos son llamados receptores, en tanto que su deseo de otorgar es otorgar, estos se mantienen en Debekut, adhesión, incluso cuando reciben los placeres. Seguidamente se dice que la luz que él recibe significa vida, en tanto esa luz permanece vinculada a la vida de vidas. Por esto podemos interpretar lo que ha sido dicho. Los malvados en sus vidas son llamados muertos, ya que ellos reciben todo lo que reciben en vasijas de recepción, lo cual causa la separación. Esta es la razón por la cual se dice que el malvado en las vidas se llama muerte. Y también se sabe por qué los justos se llaman vivos, ya que estos reciben el llenado del Kli, lo cual significa la luz y los placeres en vasijas de otorgamiento, por lo cual se adhieren a la vida de vidas, aunque se hayan convertido en receptores. Sin embargo, de acuerdo con esto, ¿cómo podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron? Los justos en sus vidas son llamados vivos. El asunto es que con respecto al trabajo, comenzamos en lo lishma, no en su nombre. Y de lo lishma llegamos al lishma, en nombre de la Torah. Así, cuando una persona comienza el trabajo, la intención es por su propio interés, llamado recompensa y castigo. Después de lo cual la persona es recompensada y se le es mostrada desde arriba mediante un despertar desde arriba que ésta debe caminar por el camino de la verdad, el cual es hacer todo en nombre del Creador. Cuando a la persona se le muestra desde arriba lo que significa en nombre del Creador,
y no por su propio interés. El cuerpo escapa de este trabajo y ya no quiere trabajar. En este momento la persona piensa que está en un estado de descenso. Esto es, cuando la persona comenzó a trabajar, ésta estaba en un estado de ascenso, lo cual significa que ésta estaba mejor y no era tan materialista. Entonces el cuerpo no se oponía al trabajo, pero ahora el cuerpo se ha tornado materialista y por lo tanto no desea trabajar. El cuerpo dice, este trabajo no es para mí, porque veo que no solo me he detenido en el progreso, sino que incluso estoy en regresión. Así, esto es un desperdicio de mi tiempo y mi esfuerzo. En tanto, no puedo adquirir vida espiritual. Al menos adquiriré vida corporal como el resto del mundo, que no piensa en la espiritualidad, sino en la corporalidad. Yo seré como ellos y al menos trataré de disfrutar lo que pueda en este mundo. De otra manera me quedaré vacío, atrapado en ambos sentidos. En este momento él dice, haré lo que nuestros sabios dijeron. Rabá le dijo a los sabios, yo les imploro a ustedes, no hereden un doble infierno. Rashi interpreta doble infierno como trabajar y afanarse en la Torah en este mundo, y tú no observarás esto, y tú heredarás un infierno sobre tu muerte, y en tu vida tú no disfrutarás en tu mundo. Por esto debemos interpretar que cuando una persona llega a un estado de descenso llamado muerte, lo que significa cuando él siente el sabor de la muerte, si él sigue el camino del otorgamiento, significa que todo lo que hace será solo para dar contento al Creador. Y para él, la persona no quiere nada. A esto se le llama servir al Creador devotamente. Para una persona esto se siente como la muerte. Por supuesto, esto saca a relucir la cuestión que preguntamos. Se sabe que una misbah, precepto, induce a una misbah. Así que una persona viene de un estado de sentir el sabor de la vida, en tanto dedicado a la Torah y a las misbot, en nombre del Creador. La persona siente en esto el sabor de la muerte y no de la vida. ¿Dónde está la regla de que una misbah induce una misbah? Como está escrito, Ben Asai dice, corre a una misbah ligera y huye de la transgresión, porque una misbah induce a una misbah y una transgresión induce a una transgresión. Porque la recompensa a una misbah es una misbah y la recompensa a una transgresión es una transgresión. El asunto es que cuando él comienza el trabajo en lo lishma y se dedica al trabajo de todo corazón y toma sobre sí todo de manera seria, la persona es recompensada desde arriba con el conocimiento de que es un trabajo con el fin de otorgar y no para su propio beneficio. La razón por la que la persona es recompensada con sentir ese conocimiento en sus órganos es porque una misbah induce una misbah. Porque no todo el mundo es recompensado con sentir qué es, que todo su trabajo es en nombre del Creador y no para su propio beneficio. Esto pertenece específicamente a aquellos que trabajan con toda su voluntad en lo lishma.
Mediante esto ellos llegan a sentir el estado del lishma, y con esto el cuerpo ciertamente no está de acuerdo. Sin embargo, ahora que la persona ve que en el trabajo del otorgamiento el cuerpo no tiene nada que recibir, la persona está ante un dilema. La persona puede decir que ahora está en un estado de descenso llamado transgresión. En este momento, la persona cae en la desesperación y dice ahora que ve que lo más importante es otorgar, pero que ésta no puede trabajar con el fin de otorgar. Así que debe escapar de la campaña y regresar al menos a disfrutar la vida corporal. O la persona puede decir que cuando ésta comenzó el trabajo, todas las acciones eran con el objetivo del deseo de lo lishma. En este momento, el trabajo no estaba contra el deseo de recibir, así que el cuerpo nunca se oponía. Pero ahora que la persona ha sido recompensada con el conocimiento acerca de la existencia del lishma, llamado trabajar en nombre del Creador, el cuerpo ciertamente se va a oponer, porque esto va en contra de su naturaleza. Así, ¿cómo podemos trabajar en nombre del Creador? La respuesta es que inherente en la naturaleza que el pequeño puede servir al grande sin ninguna recompensa, ya que éste siente un placer a servir a aquel. Esto saca a relucir la pregunta: ¿por qué el cuerpo no apoya el trabajo en nombre del trabajo por el Creador? La respuesta es que el cuerpo no cree en la grandeza del Creador. Porque donde hay una necesidad de crecer, el cuerpo la rechaza. Porque la fe es algo sin importancia. Esto significa que si su grandeza no es revelada dentro de la razón, sino que nosotros debemos creer, una persona percibe esto como bajo e inferior. El cuerpo no puede sostener este trabajo. Por lo tanto, debemos preguntar: ¿por qué el Creador creó el ocultamiento y la restricción? Si la persona quiere sentir la grandeza del corazón, la persona puede alcanzar esto solo a través de la fe. La respuesta se conoce. Cuando una persona todavía no está limpia de las vasijas de recepción, ésta se convertirá y convertirá todo, es decir, todas las revelaciones del Creador, en kelim de amor propio. Esto separará a la persona de la espiritualidad y será como conocer al Maestro y aspirar a rebelarse contra él. Si una persona es justa, como dijeron nuestros sabios, este justo es el que justifica a su Creador. Esto significa que su sentimiento actual de un tiempo de descenso no es ciertamente porque el Creador lo haya rechazado de servirle, sino que es más bien una gran corrección para él. Es decir, ahora se le dio lugar para creer por encima de la razón en la grandeza del Creador. Y también se le dio la necesidad de implorarle y pedir al Creador que iluminara su grandeza para él, para la persona. Él no quiere sentir la grandeza del Creador por el placer de esta revelación. Su intención no es deleitar sus vasijas de recepción. Por el contrario, dado que él quiere cancelar todo su amor propio y el cuerpo no quiere rendirse,
La persona le pide al Creador que la ilumine y que le quite la ocultación para que el deseo de recibir para sí mismo se anule ante el Creador. Con esto entenderemos lo que dijo Ben Asai. Ben Asai dijo: corre hacia una misma ligera. Es decir, una persona se enfrenta a un dilema. Puede decir que el descenso, su caída desde un grado anterior, cuando tenía deseo y anhelo por el trabajo, en un estado en el que siente un sabor desagradable en el trabajo, sin ninguna vitalidad, sino que todo se hace por coerción. Esto le llegó desde arriba. Esto es porque ellos quieren que la persona camine en el trabajo de la verdad, es decir, con fe por encima de la razón, lo cual es una misbah ligera que la persona desdeña, porque para la persona no es importante cuando debe ir por encima de la razón. O la persona puede decir lo contrario. No es porque una misbah induzca una misbah, sino simplemente porque es una persona más grosera y con peores cualidades que otras personas. Por lo tanto, él comete transgresión y es indigno del trabajo de la santidad. En cambio, una transgresión induce una transgresión, puesto que lo que hago ahora en la Torah y las mitzvot es obligatorio y no amo el trabajo sagrado, entonces cometeré otra transgresión y abandonaré el camino de la coacción. Cuando estoy de buen ánimo, me comprometo con la Torah y las mitzvot. Mientras tanto, volveré a mi vida corporal y al menos disfrutaré de este mundo, como lo dicen las palabras de Rabá. Por esta razón, cuando una persona enfrenta un dilema, Ben Asai dice: corre hacia una misbah ligera, lo que significa correr y elegir una misbah ligera. Esto significa que a este estado se le considera como una misbah ligera y se le da desde arriba para que puedas avanzar en el camino que llega a la verdad. La razón es que una misbah induce una misbah, dado que la persona comenzó en lo lishma y la intención era dedicarse de todo corazón a la Torah y las mitzvot. En consecuencia, una misbah induce una misbah. Por esta razón, se te dio desde arriba conocimiento del asunto del lishma y comenzaste a sentirlo. Este es el momento en que una persona tiene la necesidad de que el Creador la acerque, ya que entonces la persona ve lo que dijeron nuestros sabios. La inclinación del hombre lo vence todos los días. Si no fuera por la ayuda del Creador, la persona no lo superaría. Y huye de una transgresión, es decir, huye de decir que el estado en el que te encuentras ahora es una transgresión. En cambio, se debe decir que una misbah induce una misbah, que esto no puede ser una transgresión. No vas a heredar el infierno cuando mueras y durante tu vida no habrás disfrutado del mundo. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que preguntamos sobre el comentario de Rashi, quien dijo que está escrito: los vivos saben que van a morir, aquellos justos en su muerte son llamados vivos. ¿Cómo saben que van a morir? Prestan atención al día de la muerte y evitan la transgresión. Mientras que los muertos no saben nada. Aquellos malvados en sus vidas son llamados muertos. Él dice que fingen no saber y pecan.
Según Rashi, parece que alguien no presta atención el día de la muerte. Este ya es un pecador. Preguntamos, número 1, sobre su interpretación de que los justos en su muerte son llamados vivos, ya que al saber que van a morir, estos no pecan. Se sigue que quien no peca ya tiene vida. ¿Cuál es la conexión entre uno que no peca y la vida? Número 2. Parece de las palabras de Rashi que él dice acerca de los justos que los vivos saben que van a morir, que prestan atención al día de la muerte y evitan la transgresión. Por sus palabras parece que no pecan porque prestan atención al día de la muerte. De lo contrario, ellos también pecarían. Pero nuestros sabios dijeron que no es necesariamente el día de la muerte lo que previene el pecado. Lo que uno dice es que uno siempre debería dejar la buena inclinación sobre la inclinación del mal. Si ésta lo derrota bien, y si no, debería dedicarse a la Torah, y si no, debería leer la lectura de la Shema, y si no, debería mencionar el día de la muerte. Por lo tanto, vemos que no es necesariamente el día de la muerte lo que impide que una persona peque. En consecuencia, debemos entender y esta es la razón por la que deberíamos ser precisos sobre lo que se dijo en el día de la muerte, es decir, cuando una persona entra en el estado de descenso, cuando no siente sabor en la Torah y en la oración y todo parece que lo que hace en Torah y Mivo es obligatorio. No tiene vitalidad, lo cual realmente se siente como la muerte. La persona se pregunta, ¿cuál es la razón por la que he descendido de mi estado anterior? Es decir, antes de comenzar el trabajo del otorgamiento, yo estaba feliz y seguro de que sería un servidor del Creador. Esto siempre me invocaba a ejercer y no conocía ninguna debilidad o inactividad en el trabajo. Por el contrario, siempre estuve alerta a todo. Pero una vez que comencé a trabajar en el camino del otorgamiento, perdí toda la vitalidad en el trabajo y hago todo perezosamente. Siento el sabor de la muerte en este trabajo. Nuestros sabios dijeron que una misvá induce una misvá, pero ahora veo lo opuesto. De hecho, una persona debe prestar atención al estado de muerte en el que se encuentra ahora. Es por eso que se dice, los vivos saben que van a morir, prestan atención al día de su muerte y evitan la transgresión. El significado de prestar atención al día de la muerte es que, según la regla, una misvá induce una misvá. Debería haber sido de día. Es decir, que cuando comience a trabajar con Lishma, la persona debería haber estado más vivo porque ahora estaba marchando en el camino de la verdad. Entonces, ¿por qué la persona siente la muerte ahora, lo cual es la oscuridad y no la vida, sino que la considera como noche? Sin embargo, quien es justo justifica a su Creador y dice, ciertamente el descenso que el Creador me ha dado ahora es para mi beneficio. Es decir, ahora el Creador me ha dejado saber lo que significa cuando la persona está trabajando no para sí misma, sino solo para el Creador. Por supuesto, el cuerpo resiste esto, ya que es en contra de su naturaleza. Y por el contrario, antes de que la persona comenzara el trabajo del Lishma y fuera un sirviente de propio beneficio, entonces el cuerpo nunca se resistió. Seguidamente a esto,
Esto es una señal de que fue notificado, por lo que sabría que está caminando en el camino correcto, ya que el cuerpo está resistiendo. De lo contrario, el cuerpo no se resistiría. Por lo tanto, ahora él tiene una necesidad llamada Kli, de que el Creador lo ayude. Tal como está escrito, el que viene a purificar es ayudo. Esto es así porque se necesita la ayuda del Creador para ir en contra de la naturaleza. Porque cualquier cosa que es natural, una persona sí la puede hacer. Pero lo que está en contra de la naturaleza y que se llama un milagro desde arriba, significa que solo desde arriba se le puede dar la fuerza para poder ir en contra de su naturaleza. Por lo tanto, el significado de prestar atención a la comprensión del día de la muerte es que esta muerte que se siente es realmente el día y no la noche. El día de la muerte significa que hay lugar para elegir ahí, para decir que es día llamado vida o para decir que es muerte. Esto llega a mí una vez que he trabajado honesta y extensamente para lograr el objetivo por el cual nací. Y desde que comencé en Lo Lishma, como Lo Lishma no es opuesto a la naturaleza, el cuerpo nunca se resistió. Pero ahora he sido recompensado desde arriba con caminar en el camino del Lishma. Esta es la razón por la cual el cuerpo se resiste y no quiere darle energía al trabajo, ya que está en contra de la naturaleza. Es por esto que ahora siento el sabor de la muerte. Por lo tanto, si digo que ahora es día y no muerte, recibo de este estado la confianza de que tendré éxito en el camino por el que ahora voy. Evito decir que este estado donde siento la muerte ocurre porque estoy en un estado de transgresión llamado descenso. Y por eso no tengo nada más que hacer en el trabajo, ya que veo que estoy declinando, y entonces es una pérdida de mi tiempo. En cambio, digo que este estado no es un descenso, sino un ascenso en grado, que me he embarcado en el camino de la verdad. Las palabras evitar la transgresión significan que evitar decir que este estado es una transgresión y naturalmente una transgresión induce una transgresión, lo que significa que es mejor para mí abandonar la campaña. En cambio, digo que he ascendido en grado porque una misvá induce una misvá. De esto se desprende que podemos interpretar que una misvá induce una misvá en relación con el pasado y en relación con el futuro. Es decir, si él dice que este estado es una misvá, entonces una misvá induce una misvá. Lo que significa que ahora tiene fe y confianza en que será recompensado con el ascenso en los grados de santidad y será recompensado con el logro de la meta. Mediante esto entenderemos por qué decimos: recuérdanos de la vida, oh Rey, que desea la vida, e inscríbenos en el libro de los vivos por ti, el Dios viviente. Deberíamos entender el final cuando decimos por tu nombre, el Dios viviente. Podemos ver que hay dos tipos de vida. Primero, la vida de los malvados y segundo, la vida de los justos. La vida de los malvados está en las vasijas de recepción llamadas separación del Creador.
La vida de los justos está en vasijas de otorgamiento, que son Devekut, adhesión con el Creador. Por esta razón, cuando decimos recuérdanos de la vida, ¿qué vida? Por tu nombre. Esto significa otorgar, es decir, pedimos vida en vasijas de otorgamiento.